Llovía la noche que dejé de existir, no solo afuera, sino dentro de esa casa, dentro de sus corazones. Mi nombre es Claire. Tenía 18 años, la edad suficiente para saberlo mejor, lo suficientemente ingenua como para seguir creyendo que tal vez, solo tal vez, mis padres me elegirían. Me quedé parada en medio de la cocina, con los puños cerrados, la voz temblorosa pero aguda, no soy su sirvienta. No soy su saco de boxeo. Soy su hija. Mi hermano, el niño de oro de la casa, estaba sentado con aire de suficiencia en la mesa del comedor, tomando sopa como si nada de esto le incumbiera. Por supuesto que no, él era el hijo. Yo era la sombra. Mi madre no alzó la voz, no lo necesitaba. Se secó las manos con el paño de cocina y lo dijo como una declaración final: ya no eres bienvenida aquí. Sin gritos, sin emoción, solo un rechazo limpio y quirúrgico. Mi padre no habló, ni siquiera me miró. Simplemente se dio la vuelta, en silencio, como si yo fuera un ruido de fondo que se apagaba. El silencio que siguió no estaba vacío, estaba lleno, lleno de finalidad. Recuerdo haber parpadeado con fuerza, tratando de no llorar. No quería darles la satisfacción. Cogí mi mochila, la misma que usaba para la escuela, y salí por la puerta principal. Nadie me detuvo, nadie me llamó por mi nombre, nadie cerró la puerta detrás de mí. La lluvia me golpeó la cara como bofetadas frías. No tenía un plan, no tenía un lugar a donde ir, pero tenía la verdad. No huí, me echaron. Ellos contarían la historia de otra manera, que era difícil, rebelde, que me fui por mi propia voluntad. Pero omitirían la parte en la que nunca me preguntaron por qué lloraba hasta quedarme dormida durante años, que cocinaba la cena mientras ellos elogiaban las medallas de fútbol de mi hermano, que limpiaba la sangre de mi propio labio partido mientras mi madre decía: no lo provoques. Enterraron la verdad tan bien que empecé a dudar de ella yo misma, hasta que recordé algo, solo un débil detalle parpadeante de esa noche. Al cerrar la puerta detrás de mí, los escuché susurrar, no a mí, sino el uno al otro: ¿crees que se sostendrá? Mientras nadie vea los papeles, estamos bien. Solo manténlo en silencio. En ese momento no sabía a qué se referían. Tal vez no quería saberlo. Me dije a mí misma que no era nada, un último insulto mientras me iba. Pero años más tarde, aprendería que no solo era cruel, era estratégico. Esa noche no solo marcó el fin de mi infancia, fue el comienzo de un encubrimiento, uno que se pudriría en silencio hasta que regresara para arrancar la máscara. Pero eso es adelantarme, porque primero tenía que sobrevivir a ser borrada. No me estrellé, no me quemé, no entré en espiral. Construí, ladrillo a ladrillo, respiración a respiración, en silencio. El primer año fue el más difícil. Dormí en refugios, me duché en gimnasios públicos, comí mantequilla de maní directamente del frasco y lo llamé cena. Limpiaba baños de motel durante el día y reponía estantes de supermercado por la noche. La gente pasaba junto a mí todos los días y no me veía, al igual que mi familia. Pero seguí adelante. Estudié en bibliotecas abiertas las 24 horas con libros de texto prestados y café que no podía permitirme. Llené cuadernos con fórmulas, cartas de presentación y sueños que no podía decir en voz alta. Nadie me animó, nadie vio mis victorias, pero empecé a ganar, poco a poco, una beca, unas prácticas, una oferta de trabajo. Para cuando tenía 25 años, tenía las llaves de un apartamento que nadie más pagaba. Mi nombre estaba en el contrato de arrendamiento. Mi refrigerador tenía comida que yo misma compré. Incluso compré un sofá, no de segunda mano, no manchado, sino nuevo, limpio. Algunas noches me sentaba en él y miraba las paredes. Era tranquilo, pacífico, pero también vacío. Sin fotos familiares, sin llamadas, sin cumpleaños. Había construido una vida, pero era una casa sin ecos. Nadie recordaba que estaba viva, hasta que lo hicieron. Llegó un martes. Lo recuerdo porque estaba clasificando el correo después del trabajo, facturas, anuncios, un catálogo al que nunca me suscribí, y luego un sobre de color crema. Sin remitente, solo mi nombre escrito a mano. Casi podía oír el rasguño en el papel. Lo abrí lentamente. Dentro, una hoja de papel, una frase: lo siento. Debería haberte protegido. Por favor, vuelve a casa. Papá. Me quedé sin aliento en algún punto entre la confusión y la rabia.
Miré fijamente esa carta durante horas, no porque me conmoviera, sino porque algo en ella me parecía extraño. La letra era pulcra, controlada, demasiado perfecta y familiar de una manera que me revolvía el estómago, no lo calmaba. No era cálida, era ensayada. Era el tipo de caligrafía del que mi madre se enorgullecía, precisa, intencionada, casi performativa. La recordaba de las tarjetas de cumpleaños, de los permisos escolares que nunca firmaba hasta el último minuto. De repente, las palabras significaban menos que los trazos detrás de ellas. Lo siento. Debería haberte protegido. Ni siquiera me protegió el día que me fui. ¿Por qué ahora? Por favor, vuelve a casa. ¿Dónde estaba el hogar exactamente? No era la casa que me cerró la puerta en la cara. No era la gente que se quedó en silencio cuando grité. Aún así, doblé la carta con cuidado. No la tiré, no porque los perdonara, no porque la creyera, sino porque me hizo preguntarme lo único que no me había permitido preguntarme en años: ¿alguna vez signifiqué algo para ellos? Y me di cuenta de algo: no iba a volver para una reconciliación, iba a volver por pruebas. El barrio parecía más pequeño de lo que recordaba. Los árboles no eran tan altos, las vallas no eran tan blancas, y la casa, esa casa parecía haber envejecido toda una vida. La pintura se desprendía del revestimiento, una contraventana torcida, la luz del porche delantero parpadeando como si hubiera olvidado cómo brillar. Aún así, era la misma dirección. Mis manos temblaron ligeramente en el volante mientras aparcaba al otro lado de la calle. Me quedé sentada allí por un momento, observando las ventanas delanteras, preguntándome si sentirían que estaba cerca. Un pensamiento tonto. Nunca fui vista en esa casa, solo tolerada. Salí del coche. La grava crujió bajo mis zapatos con cada paso por el camino de entrada. Mi corazón latía como si quisiera correr en la dirección opuesta. Levanté la mano, hice una pausa y llamé una vez, con firmeza. No había vuelta atrás. Una pausa, luego la puerta se abrió con un crujido y allí estaba ella, mi madre, sosteniendo un plato en una mano, con el mismo tipo de delantal que siempre solía usar, impecable, planchado, como si siempre estuviera preparada para recibir visitas. Me vio y el plato se le resbaló de los dedos, se estrelló contra el suelo, se rompió en silencio. Su rostro se puso pálido, como si hubiera visto un fantasma. Tal vez lo había hecho. «Oh, Dios mío», susurró. «¿Eres tú?» Antes de que pudiera hablar, mi padre apareció detrás de ella, más delgado, más pálido, encorvado, como si el peso de los años finalmente lo hubiera doblado. Se apoyaba en un bastón que no reconocí, pero sus ojos, esos no habían cambiado. Todavía no sabían cómo sostenerme. Abrió la boca como si fuera a decir algo, luego la cerró. Ni una palabra. Y detrás de él, entrando en escena brevemente, estaba mi hermano, más alto, más corpulento, vestido como si nunca se hubiera ido. Me miró durante menos de 2 segundos. Sin sonrisa, sin asentimiento, sin hola. Simplemente se dio la vuelta y se alejó como si yo fuera otro repartidor con la dirección equivocada. Y aún así, de alguna manera, mi madre sonrió. «Entra», dijo, como si fuera una visita sorpresa de una vieja amiga. Me invitaron a quedarme el fin de semana, dijeron que podía ocupar la habitación de invitados, la que solía ser mía. El aire era denso con falsa alegría, como si estuvieran representando un guión que no habían ensayado lo suficiente. La cena fue tranquila, tensa. Mi madre preguntó por mi trabajo, pero no por mi vida. Mi padre preguntó si me había mantenido en contacto con alguien, pero no con ellos. Mi hermano no vino a la mesa. Estaban fingiendo, todos ellos. Pero el momento que me rompió no ocurrió en la cena, ocurrió más tarde esa noche, en la habitación de invitados, cuando abrí el cajón de la mesita de noche. Dentro encontré una vieja tarjeta de felicitación de cumpleaños, de cubierta rosa descolorida, del tipo que mi madre solía darme antes de que dejara de molestarse. La abrí y vi la letra, pulcra, perfectamente alineada, los bucles cerrados con precisión. Y de repente recordé la carta que recibí, la que decía: «Lo siento. Por favor, vuelve a casa. Papá». No era su letra, era la de ella, exactamente la de ella. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me quedé sin aliento. Él no escribió eso, susurré a nadie.
Ella lo hizo. No se habían puesto en contacto porque me echaban de menos. No habían querido un cierre. Habían orquestado mi regreso como si pusieran un cebo. Esto no era una reunión, era una trampa. La cena de la noche siguiente supo a polvo, no porque la comida fuera mala. Mi madre siempre había sabido cocinar con precisión, como si todo en el plato tuviera algo que demostrar. No, no era la comida, era el silencio, ese tipo de silencio espeso y almibarado que lo cubre todo cuando la gente finge demasiado para estar cómoda. Mi padre estaba sentado al final de la mesa, moviendo la comida con el tenedor, con la mirada distante. Mi madre bebía su vino demasiado rápido para alguien que rara vez bebía y seguía haciendo preguntas que no importaban. ¿Todavía te gusta esa música que solías escuchar? ¿Ese apartamento tuyo está en el centro o en la zona media? ¿Todavía bebes té de menta? Preguntas sin peso, diseñadas para llenar el espacio, mantenerlo ligero, seguro. Luego soltó la frase, tan casual como un comentario al pasar: todos tuvimos que seguir adelante. Algunos de nosotros crecimos. Levanté la vista de mi plato. Nuestras miradas se encontraron, y por un momento allí estaba, el frío destello bajo la actuación, el recordatorio de que esto nunca fue una disculpa, era una transacción, una prueba. Pero no dije nada. Había aprendido a dejar que el silencio hablara. Esa noche no pude dormir. La casa crujía de maneras que no recordaba. Las paredes se sentían más cerca, el aire más denso, como si estuviera conteniendo la respiración conmigo. Salí de la habitación de invitados y caminé por el pasillo. Algo me atrajo, tal vez el instinto, tal vez la curiosidad, más allá de las escaleras y hacia el viejo estudio. La puerta estaba entreabierta, voces dentro, bajas, apagadas. Me detuve y escuché. Era mi madre: si ayuda con el tratamiento, la volveremos a poner en el testamento. Pensará que significa algo. Solo actúa como si lo fuera. Mi cuerpo se enfrió. Mi mano se aferró al borde de la pared para mantener el equilibrio. No me estaban pidiendo que volviera, estaban vendiendo un lugar en la mesa, negociándome como un nombre en una lista. Me di la vuelta en silencio, me alejé. En el pasillo, sentí que mi teléfono vibraba en mi bolsillo. Un mensaje de un primo al que no había visto desde la infancia, alguien que siempre se había mantenido al margen, callado y observador. Oye, pensé que deberías saberlo. No estás en el testamento. No lo has estado por un tiempo, pero el dinero cambia las cosas. Ahí estaba, en blanco y negro. No una bienvenida a casa, no una reunión familiar, un trato comercial. Me senté en las escaleras, en la oscuridad, mirando fijamente ese mensaje, dejando que el peso del mismo se asentara. Ni siquiera estás en el testamento, pero quieren mi dinero. Más tarde esa noche, todavía despierta, entré en el ático, solo buscando espacio, aire. El ático siempre había estado prohibido cuando era pequeña. Mi madre decía que estaba lleno de moho y cosas rotas, peligroso, no para mí. Pero ahora era adulta, y el peligro no me asustaba. Empujé la crujiente trampilla de madera y subí, usando la linterna de mi teléfono para escanear el espacio: polvo, cajas, sillas viejas, un espejo roto, y luego una caja de archivos cerrada con llave, ligeramente abierta. Dentro, un sobre, confidencial, escrito en tinta roja. Lo abrí. Una prueba de ADN. 2 nombres. 2 resultados. Una conclusión: mi hermano no es el hijo biológico de mi padre. Parpadeé, releí, volví a comprobar. No cambió. Mi hermano, el niño de oro, al que protegían, al que mantenían, ni siquiera era realmente parte del linaje que decían valorar tanto. Y yo era la única hija legítima, y la que desecharon. De repente, esa noche, hace años, los susurros que apenas entendí cobraron sentido: mientras nadie vea los papeles, estamos bien. No tenían miedo de que yo actuara, tenían miedo de que yo me enterara. No me echaron para castigarme, me borraron para protegerlo a él, para proteger la mentira. Todos tuvimos que seguir adelante, había dicho ella, pero no siguieron adelante. Encubrieron. Y yo fui el daño colateral, la víctima silenciosa en su retorcida obra de teatro. Me quedé allí, en el ático, con el papel de la prueba temblando en mis manos. No solo me abandonaron, pensé. Me sacrificaron por la imagen, por la vergüenza, por los secretos.
Y ahora me quieren de vuelta. No, querían sacar provecho de la culpa que nunca sintieron. Me querían callada, cooperativa, útil. Pero yo tenía algo con lo que nunca contaron, tenía la verdad, y había terminado de mantenerla enterrada. La invitación decía atuendo formal. Vestí de negro. No de luto, no de duelo, solo exacto. La boda se celebró en uno de esos salones de banquetes de clubes de campo, todo rosas blancas, jazz suave y gente fingiendo que siempre habían sido cercanos. No estaba invitada, por supuesto que no, pero no necesitaba una invitación para entrar en un lugar construido sobre mentiras. Había sido entrenada para ello. Al entrar por las puertas, las cabezas se giraron, las voces se convirtieron en susurros, las bocas se abrieron ligeramente. No de alegría, no de bienvenida, solo de asombro y confusión. ¿Es ella? No puede ser, de verdad ha venido. No sonreí, no asentí. Pasé junto a ellos como si fueran fantasmas, como si yo fuera la que regresaba de entre los muertos. Mi madre me vio primero. Parpadeó 2 veces, su copa de champán se detuvo en el aire, sus labios se apretaron en una línea tensa y practicada. No dijo ni una palabra. Mi padre estaba sentado en un rincón, cerca del bar, con el bastón a su lado, rodeado de parientes que no sabían ni una fracción de lo que había hecho. Levantó la vista, nuestras miradas se encontraron. Se estremeció. Me senté al fondo, tranquila, paciente. La ceremonia pasó en un borrón de seda y suaves votos, lágrimas falsas, sonrisas brillantes. Luego vinieron los discursos. Uno por uno, los miembros de la familia se pusieron de pie con micrófonos, recordando historias de la infancia, ofreciendo bendiciones, compartiendo recuerdos que pintaban a nuestra familia como algo que nunca había sido, completa, cálida, honorable. Y luego le entregaron el micrófono al público, si algún otro miembro de la familia quiere decir unas palabras. El silencio se prolongó torpemente, así que me levanté. Se oyeron jadeos. Mis tacones resonaron contra el suelo de madera pulida mientras me abría paso. Cogí el micrófono, me giré para mirar a la sala. Rostros que reconocía, rostros que me habían olvidado. No alcé la voz, no lo necesitaba. La familia significa estar presente, comencé. Así que lo hice. Algunos sonrieron, sin saber a dónde iba. El rostro de mi madre se congeló. Le dijiste a todo el mundo que huí, pero nunca les dijiste por qué. Dijiste que fallé, pero ustedes me fallaron primero. Dijiste que desaparecí, pero la verdad es que me borraron. Un silencio, algunas toses. Mi padre bajó la cabeza. Tenía 18 años, me echaron como basura. Sin aviso, sin despedida, solo silencio. Miré directamente a mi madre. Y ahora, después de todos estos años, me invitan a volver, no con una disculpa, sino con manipulación. Dejé que esas palabras se asentaran, luego, lenta y deliberadamente, metí la mano en mi bolso y saqué un papel doblado. Esta es la carta que recibí hace unas semanas, firmada por mi padre, pidiéndome que volviera a casa, a casa. Hice una pausa. Excepto que él no la escribió. Ella lo hizo. Jadeos, murmullos. El rostro de mi madre perdió el color. Falsificó su letra, preparó el escenario, hizo el papel de víctima, todo para traerme aquí. Desdoblé otro papel, el recibo de la recaudación de fondos. Y, por cierto, ya doné de forma anónima, en silencio, hace 2 semanas. No porque quisiera darles las gracias, sino porque quería ver si todavía mentirían incluso después de que ayudara. La gente empezó a susurrar, mirando a su alrededor. La fachada se estaba resquebrajando. No me echaban de menos a mí, echaban de menos lo que podía darles. No querían una hija, querían una inversora. Me giré hacia la pareja en el altar, hacia los novios. Les deseo algo mejor que lo que vino antes. No hereden el silencio, no transmitan la podredumbre. Volví a colocar el micrófono en el soporte. Mi madre estaba sentada, congelada, con los labios entreabiertos, los ojos muy abiertos. Mi padre estaba llorando, con los hombros temblorosos, pero no podía decir si era por culpa o por miedo. Y no me importaba, porque por primera vez había dicho todo lo que se habían esforzado tanto por enterrar. Por primera vez, fui más fuerte que su silencio,
y se sintió bien. No enfadada, no vengativa, solo correcto. Salía el sonido de la nada. Sin aplausos, sin indignación, solo la ausencia de su control. Y eso fue suficiente. El aire nocturno me golpeó como una verdad que nadie podía ocultar. Afuera también estaba tranquilo, demasiado tranquilo después de lo que acababa de dejar atrás, las falsas sonrisas, las manos temblorosas, el silencio que seguía a la verdad. Seguí caminando, con los tacones firmes, la respiración tranquila. Entonces lo oí, su bastón, suaves y lentos golpes en el sendero de piedra. Mi padre. Se detuvo unos pasos detrás de mí. No me giré. Espera, me llamó, con la voz más débil de lo que recordaba. Podemos arreglar esto. Me giré lentamente, encontré su mirada. Sus ojos parecían más pequeños ahora, no tristes, solo expuestos. No puedes arreglar lo que enterraste, dije en voz baja. Y entonces lo vi, el borde de un teléfono apenas metido en el bolsillo interior de su abrigo, todavía grabando, todavía con la luz roja encendida. Por supuesto, incluso ahora no se trataba de reconciliación, se trataba de protección, de control de daños, de documentación. Di un paso adelante, me incliné lo suficiente para que solo él me oyera. Asegúrate de que tu abogado también escuche esto, susurré. No voy a volver, ni por la casa, ni por el nombre, ni por ti. Retrocedí, lo miré por última vez, luego me di la vuelta y me alejé. Sin lágrimas. Nadie corrió tras de mí esta vez. Y ese silencio, finalmente era mío. Pensaron que me había ido para siempre. Ahora sí lo estoy.